nivel. ¿Cómo sé dónde está un cauce y un partidor de agua? Sí. ¿Seguros? Sí, no. Vamos a explicar nuevamente. ¿Verdad? Nosotros tenemos curvas de nivel. ¿Sí? Cuando nosotros veamos curvas de nivel que tienen una forma en B, como en este caso que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Nosotros podemos tener o bien un cauce o bien un partidor de agua. ¿No? Un cauce, obviamente, donde se va a formar un cuerpo de agua, y un partidor es todo lo contrario, ¿no? Si cae el agua ahí, pues se va a ir hacia otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros analizamos esto aquí? ¿No? Hoy en día, obviamente, cuando tratamos absolutamente todo, ¿no? Incluidos los cuerpos de agua. Pero ¿qué ocurre si en el momento no tenemos la computadora, en el momento de levantamiento, en una época seca, ¿verdad? Y no tenemos la presencia ni la huella de ningún cuerpo de agua? ¿Cómo identifico dónde van a estar ubicados estos cuerpos de agua más que todo, ¿no? Y los partidores. Entonces, donde veamos esas curvas de nivel en forma de V, ¿verdad? Siempre lo más aproximado posible al vértice de esa curva, yo tengo que trazar una recta, ¿sí? ¿Sí? Como les mostré, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta curva de nivel, aquí van de 5 en 5. Entonces, esta sería la 95, 90, 85. ¿Verdad? Si en 85 yo coloco una perpendicular, ¿verdad? Que se intersecte a las otras curvas de nivel, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Esta es la 95, la 85, perdón, esta es la 90. ¿Sí? Esta aquí es la 90. ¿Qué ocurre? Yo voy a intersectar, ¿verdad? En la curva 90 y en la curva 90, ¿verdad? La que tengo en medio que estoy analizando, ¿qué cota sería? 85, ¿verdad? Si yo tengo a mis costados una cota que es superior a la que estoy analizando, ¿qué ocurre si llueve? Yo soy la cota 85, las que están a mis costados son las cotas 90. ¿Qué ocurre si llueve en esa área? Se va a acumular el agua en la 90, ¿verdad? ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente los otros son puntos más altos y el agua va a escurrir hacia el punto más bajo, ¿no? Lo mismo si analizamos en este caso la 90, ¿verdad? Intersecta a qué curva de nivel. Si trazo la recta, ¿a qué curva de nivel está intersectando? ¿Qué cosa? 95, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está indicando este sector? Que tenemos aquí un cauce. Es decir, si llueve, ¿verdad? Puede ser que sea permanente todo el tiempo el cauce o puede ser únicamente en época de lluvia, ¿sí? Pero aquí se va a formar un cauce, ¿no? Entonces, ¿para qué finalmente me va a servir eso? ¿Qué ocurre si mi carretera cruza por este sector? ¿Qué debería yo construir en esta área? Puente, ¿verdad? ¿Y qué también me indica? Yo no puedo trazar una carretera por el cuerpo de agua, ¿verdad? Nunca hemos visto ninguna carretera que vaya en medio de un río, ¿no? Entonces, esto aquí me sirve justamente para el trazado preliminar de una carretera, no identificar dónde están los cauces. Si fuera lo contrario, ¿verdad? La ve en el otro sentido, a lo mejor nos indicaría un partidor de agua. ¿Sí? Todo lo contrario, es decir, el punto que yo estoy analizando, es decir, este vértice, va a ser una cota mayor que las intersecciones de los costados, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí fuera cota 95 y las intersecciones en los costados fueran cota 90. ¿Qué me indica eso? Que si llueve, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir en ese punto? El agua va a escurrir hacia los costados, ¿no? Entonces, cuando se tratan de partidores de agua, es muy beneficioso para un tema de vialidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque significa que si llueve, naturalmente el agua va a escurrir hacia los costados, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes sepan, ¿no? Y la forma en B, ¿qué me indicaba? Si aquí hay un cauce, ¿verdad? ¿Qué me indicaba la dirección de la B de la curva de nivel? Que va en sentido contrario. Que va en sentido contrario, ¿no? Es decir, aquí tenemos la B, ¿verdad? Apuntando en este sentido, ya identificamos que aquí va a haber un cauce de agua. Siempre la dirección del cauce va a ir en sentido contrario a donde apunta el vértice. ¿Sí? Si estamos apuntando todo hacia allá, es decir, que el cauce viene descendiendo, no tiene lógica. ¿Cuál es la cota más alta aquí? 130, ¿verdad? ¿Qué ocurre si llueve en este punto? Tiene que el agua obligadamente empezar a descender, ¿verdad?
y va descendiendo por todas estas curvas de nivel, ¿verdad? Es decir, va descendiendo en la 100, 95, 90, 85, 80, 70, ¿verdad? Tiene congruencia. ¿Ya? Entonces, eso nos va a indicar, en cambio, el vértice de la curva de nivel. Eso es únicamente en causas. Con partidores de agua, obviamente, no tenemos nada que revisar en cuanto a la dirección del vértice. No, pero cuando es un cauce, siempre hacia donde apunta el vértice es el sentido contrario del flujo del agua, ¿no? Entonces, apunta hacia este sentido, quiere decir que el agua va en sentido contrario, ¿no? ¿Estamos claros con esto de aquí? ¿Alguna duda todavía que tengan? Ya. Bueno, ¿Cuál era la pregunta correcta del taller que cerraba hoy? ya al final de la clase la revisamos. Sí. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un caso, ¿verdad? Donde tenemos el punto A, tenemos el punto B, ¿verdad? Tenemos tres posibilidades de rutas. ¿Sí? Tenemos asimismo curvas de nivel. ¿Sí? En este sector, ¿cuál es el punto más alto en este sector? 600, ¿verdad? Es decir, que aquí está la cúspide, ¿verdad? De ese cuerpo montañoso, ¿no? Entonces, todo hacia los costados empieza a descender, ¿no? ¿Y qué nos indica? Que las curvas de nivel tienen equidistancia de 50 metros. ¿Qué significa eso? Que van a ir bajando de 50 en 50, ¿no? Es decir, yo empecé en 600, la que está aquí es 550, 500, 450, 400 y así sucesivamente, ¿no? Entonces nos está indicando que las curvas de nivel están cada 50 metros, ¿sí? Identificamos los puntos A y B, ¿verdad? Y que nos pide realizar un estudio de las posibles rutas que unan los puntos A y B. ¿Sí? Entonces nosotros finalmente ¿a qué vamos a llegar? A determinar si una longitud virtual, ya, es decir, una longitud que no es real, ¿sí? Pero que va a depender de las pendientes, de las cotas y de las longitudes. ¿Sí? Entonces con esa comparación ya vamos a ver finalmente cuál debemos elegir, ¿verdad? Ahorita viendo gráficamente, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? La presencia de un ritmo, ¿verdad? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia entre la ruta 1, 2 y 3? Viendo gráficamente. ¿Cuál creen ustedes que viendo gráficamente podría ser la mejor opción? La ruta 2 hacer un puente. Ya la 3 habría que hacer un puente, muy bien. ¿Y qué ocurre entre la 1 y la 2? La distancia es mucho más larga, ¿no? Es decir, en este caso, la ruta 1 y 2 van a tener un recorrido mucho mayor, ¿verdad? La ruta 3, en cambio, va a ser recorrido mucho menor, pero va a tener una estructura especial, ¿no? Es decir, va a tener un puente porque estamos cruzando un río, ¿no? Más adelante ya vamos a ver esta parte de los cruces de los cauces. Sí, siempre nosotros cuando vayamos a cruzar un cuerpo de agua debemos hacerlo transversalmente. Tenemos que cruzarlo perpendicularmente al cauce de agua. Sí, no podemos cruzarlo en otro ángulo de inclinación más que sea perpendicular al cauce de agua, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, incluso aquí coge la curvatura para cruzar perpendicular al cauce del agua, ¿verdad? Porque yo bien podría a lo mejor cruzar en diagonal por aquí, ¿no? Entonces, siempre hay que cruzar los cauces de agua de forma perpendicular, ¿no? Entonces, dentro de cada ruta, ¿sí? De ave, nosotros tenemos nomenclaturas en minúscula, ¿verdad? Como son A, B, C, ¿verdad? Dentro de cada una de esas rutas que van a estar distribuidas según este cuadro. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener ruta 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces vamos a estar, nuestro origen siempre va a ser el punto B, nuestro destino, el punto A, nuestro destino, el punto B. ¿Sí? Dentro de eso pues tenemos las otras nomenclaturas que van a estar en mi, ¿no? Este abscisado, no se confundan por si acaso, no le presten atención a la letra K. ¿Sí? El abscisado es simplemente para nosotros 0 más 0, 3 más 400, 5 más 0, ya ese va a ser nuestro abscisado, ¿no? ¿El abscisado qué es? ¿Qué es un abscisado? ¿Qué me está indicando eso? Son distancias horizontales. ¿Ya?
¿Qué quiere decir? Que para yo llegar del punto A, mi origen, a la A minúscula, ¿verdad? ¿Qué distancia tengo que recorrer? Kilómetros. Bueno, si dice acá. A ver, no le prestemos atención a la K. ¿Qué me indica el número que está a la izquierda del más? Kilómetros. Y el que está a la derecha del más. Ya, entonces aquí tenemos 3.400 metros, ya, o 3.4 kilómetros. ¿Sí? Si yo quiero llegar del punto A al punto B, ¿cuánta distancia hay? 8.400. El 5. Ahí me Esa es la distancia global. Tengamos en cuenta algo. El abscisado siempre comienza en cero en mi origen, ¿verdad? Y va aumentando a medida que va recorriendo la ruta. Ya no significa que el abscisado de A a A, ¿verdad? Es uno y de A a B es otro y tengo que sumar. No, todo va con continuidad. Es decir, que yo aquí en el punto A tengo la abscisa 3 más 400, en el punto B tengo la 5 más 200. ¿Ya qué quiere decir? Que todo va en referencia al origen. ¿Ya? Es decir, que si yo quiero saber la distancia de A a B, obviamente va a ser la abscisa del punto B. ¿Ya? Es decir, ¿qué distancia hay entre A y C? 8.100 metros. ¿Ya? ¿Qué distancia hay entre A y B? 10.200. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, la ruta 1, ¿cuántos kilómetros tiene? 10.2 kilómetros, ¿verdad? 10.200 metros tenemos aquí. La ruta 2, ¿cuántos kilómetros tiene? 10.800, ¿verdad? Y la ruta 3, que era la más pequeña vista gráficamente de la distancia, tiene 8.300 metros. ¿Sí? Entonces, ya el gráfico nos está indicando, por ejemplo, que la ruta 2 es la más extensa en distancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene 10.800. Y en esta columna tenemos las cotas, ¿sí? Las elevaciones de cada uno de estos puntos, ¿no? Cota 100, 275, ¿verdad? Vemos que va en ascenso, excepto el punto C, que está en un punto bajo, ¿sí? Y de ahí pues continúa otra vez ascendiendo, ¿no? Entonces, las cotas va a depender obviamente de la intersección en el plano, ¿no? Entonces, estos son unos datos topográficos que los vamos a obtener, ¿sí? Siempre con un levantamiento topográfico, ¿no? Entonces, esta es una información del problema, no del ejercicio, ya es información que nos van a suministrar, ¿no? Entonces, tenemos las tres rutas, tenemos el abscisado entre cada punto, la distancia entre cada punto y tenemos sus cotas o elevación. Para hacer una representación gráfica, ¿sí? En cuanto al abscisado y en cuanto a las elevaciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el abscisado, ¿verdad? El punto A. En el punto A que tenemos la abscisa 0 y qué cota 100, ¿verdad? Entonces, obviamente, todas las A y B va a ser la misma cota, ¿verdad? 100, 250, 100, 250 y 100, 250, ¿no? Porque son los mismos, ¿no? Entonces, aquí vemos el abscisa 0, cota 100, ¿verdad? Si fuera la A minúscula, no se asusten, no se asusten. La A minúscula, ¿verdad? Es 3.400 y 275, ¿no? 3.400, que a lo mejor es aproximadamente aquí, ¿verdad? Por 275, ¿no? Que es justamente la mitad de esto aquí, ¿no? Entonces, netamente esta es una representación gráfica del cuadro anterior, nada más, ¿no? Entonces, eso nos sirve ¿para qué? Para tener un poco más clara la figura de las pendientes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, las que van en ascenso podríamos llamarlas que son positivas, ¿sí? Y las que van en descenso, negativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ruta 1, ¿cuántas pendientes en ascenso tiene? 3, ¿verdad? Y en descenso tiene 1. Entonces, esto de aquí es netamente para identificar de mejor manera lo que tenemos en el cuadro anterior. Detrás de esto, por favor, en el examen no lo grafiquen. ¿Sí? En el semestre pasado se lo repetí 10 veces y igual lo graficaron. ¿Ya? Esto no tiene que graficar en el examen. Para rellenar. Un punto por el gráfico. Les bajo donde me ponen ese gráfico. Ya. Entonces, ahora sí vamos a entrar al cálculo como tal, ¿no?
Ya, antes de entrar a colocar la fórmula, ¿sí? Que era el método de Bruce, nosotros tenemos en ese cuadro que teníamos abscisado, ¿verdad? Es decir, distancias horizontales y cotas, ¿verdad? Ya, y con eso yo puedo obtener la pendiente de mi nivel, ¿no? Como les mencionaba, siempre todo va en función de, por lo general, triángulos rectángulos. ¿Sí? Siempre son figuras geométricas, por lo general son funciones trigonométricas. ¿Cuál es la tangente de un ángulo? Opuesto sobre adyacente. Opuesto sobre adyacente, ¿verdad? Si yo quiero determinar, ¿verdad?, la pendiente de este tramo, ¿no?, de A minúscula, ¿verdad? Yo proyecto aquí una distancia vertical y una horizontal, ¿verdad? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Cuál sería la tangente de este ángulo? Opuesto, ¿verdad? Distancia vertical. ¿Cuál es la vertical en este caso? Las cotas. Sobre mi distancia horizontal, ¿qué vendría a ser la horizontal? Las abscisas, ¿verdad? Entonces, es una referencia a las cotas sobre las abscisas, ¿no? Entonces, aquí básicamente, ¿qué quiero hacer yo? Hallar la pendiente, es decir, la tangente del ángulo, ¿ya? ¿Qué era el opuesto? Eran las cotas. Aquí está el desnivel. ¿Y qué era el lado adyacente? Las abscisas, mi distancia horizontal, ¿sí? Entonces, no se confundan, no, porque vemos bastantes palabras y todo, no, es geometría. ¿Sí? Geometría, netamente, que están haciendo, sacando la pendiente, es decir, la tangente del ángulo, ¿no? ¿Y en base a qué? A los datos que vimos en el cuadro, ¿verdad? Donde está la columna de abscisas y donde están las columnas de cotas, ¿no? Entonces, vamos a analizar la ruta 1. Que nos indica el tramo AA, ¿verdad? El primer tramo que tenemos, ¿no? En la ruta número 1. Desnivel, ¿qué me indica? 275 menos 100. ¿Por qué creen que están restando 275 menos 100? Porque estamos iniciando la cota 100, ¿verdad? Entonces, gráficamente, ¿verdad? Yo que necesito saber la distancia, ¿verdad?, vertical, la cota de este punto, ¿verdad?, la distancia hasta este otro punto, ¿verdad? Toda esta distancia. Como yo estoy empezando en la cota 100, ¿verdad?, ¿qué debo restar? Si esta es la cota 275, que es todo, ¿verdad?, abarcando desde el origen, y acá en cambio es 100, ¿verdad?, para yo saber esa distancia, directamente es una recta, ¿sí? Entonces, eso es algo repetitivo. Ya, si ustedes se van a dar cuenta, todos los niveles es repetitivo, ¿ya? Es decir, viéndolo gráficamente de esa forma, viéndolo en el cuadro, ¿qué sería? 275 menos 100. El siguiente punto, ¿qué sería? 290 menos 275. El siguiente, 240 menos 290. ¿Qué ocurre ahí? Nos va a dar negativo, ¿verdad? ¿Tiene congruencia que nos dé negativo este tramo? Sí, ¿verdad? Porque estamos viendo un cambio de pendiente, ¿no? En este caso ya empieza a descender, ¿no? Y el último tramo, que es 250 menos 240, nuevamente es positivo, ¿no? Es decir, otra vez va en ascenso, ¿no? Entonces, los desniveles, ¿verdad?, de la ruta los vamos a determinar de esa manera, ¿no? Es únicamente una recta de cotas, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, no es nada complicado eso ahí. Si ya tenemos todos los datos en el primer cuadro. Distancia horizontal, ¿ya? ¿Qué vendría a ser? Lo equivalente a la abscisada, ¿verdad? Entonces, aquí nos indica que el tramo AA, la distancia horizontal sería 3.400 metros. En este tramo, ¿verdad?, del punto A al punto A minúscula, ¿qué distancia hay? 3.400 metros, ¿verdad? Entre A minúscula y B minúscula, ¿qué distancia hay? La recta. 1600. 1600. ¿Por qué 1.600? La recta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos que estas son distancias acumuladas, es decir, son todas medidas desde el origen. Entonces, si yo quiero saber qué distancia hay entre A minúscula y B minúscula, ¿qué tengo que hacer? 5.000 menos 3.400. Entre B y C, ¿qué tengo que hacer? 8.100 menos 5.000, ¿no? Y así sucesivamente todos los tramos de cada una de las rutas, ¿no? Entonces, esa es la operación matemática que ellos realizan, ¿no? Entonces, aquí, como bien dijo su compañero, 1.600, ¿verdad? Aquí también hicieron la recta, 3.100 y 2.100, ¿no?
teníamos los desniveles. Recordemos que en el tercer tramo de la ruta 1 nos dio negativo, ¿verdad? Menos 50 metros. No es decir que vamos a tener una pendiente negativa, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda hacer? La pendiente que vendría a ser opuesto sobre adyacente, ¿no? Únicamente que tenemos que hacer, dividir la distancia vertical sobre la horizontal, ¿no? Obviamente con sus signos respectivos, ¿no? Dividimos, ¿verdad?, esta cantidad y la transformamos a porcentaje, ¿verdad? Es decir que en el tramo, ¿verdad?, AA tenemos 5.1% de pendiente, ¿no? En este caso es positiva, este fue el tramo que salió en negativo, ¿verdad? Y este en positivo, ¿no? Entonces tenemos en este caso 3 tramos con pendiente positiva y una con negativa, ¿no? ¿Estamos claros con esta parte? Sí. ¿Está sencillo? Sí. Ya. Obviamente lo que demora un poco es el cálculo porque tenemos que hacerlo tramo por tramo, ¿no? Y esto lo vamos a repetir en la ruta 2 y en la ruta 3, es exactamente lo mismo, ¿no? En la ruta 2, así mismo, los desniveles, ¿verdad? ¿Qué serían los desniveles en la ruta 2? ¿Cómo saco los desniveles ahí? Entre el tramo A y D. ¿Cuál sería el desnivel ahí? ¿Cómo saco el desnivel? Sería 180 millones de 180 menos 100. Sí, entonces el desnivel es 80 metros. ¿Y cómo saco la distancia entre D y E? Distancia horizontal. 7.500 menos 2.400. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, el proceso es repetitivo. Sí, es exactamente lo mismo en cada uno de ellos, ¿verdad? Aquí, ¿qué ocurrió? También tuvimos un tramo con pendiente negativa, ¿verdad? En este caso el tramo de X, ¿verdad? Todos los demás son positivos, ¿no? Y en la ruta 3 tenemos también un negativo, ¿verdad? Que es este segundo tramo, el tramo GH, ¿no? En este caso, ¿qué particularidad tenemos? Que en cada una de las rutas tenemos una pendiente negativa, ¿no? Entonces, ya con eso identificamos, ¿verdad?, cada una de las pendientes. ¿Estamos claros con esta parte? Ya. Entonces, ¿qué ocurre? El método de Bruce, ¿verdad?, para determinar estas longitudes virtuales o resistentes, nos indica esta fórmula. X sub 0 igual a X más K sumatoria de Y. ¿Qué era K? Era ¿De qué dependía el factor K? Representa el kilómetro. los accesados. No. Aquí tenemos X abscisado y Y que son cotas. ¿Qué era el factor K? ¿De qué dependía el valor de K? ¿Qué nos está diciendo en este párrafo? En estas 4 primeras líneas. La pendiente. Dependiendo. Aparte de la pendiente, ¿qué otro dato más tenemos ahí? El pavimento. Que va a ser en pavimento de hormigón, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Ese factor K se va a depender del tipo de capa de rodadura que yo voy a tener, ¿no? Si es hormigón, si es hormigón asfáltico, ¿verdad?, o hormigón hidráulico, ¿no? Entonces, ese factor K ese factor K, ¿verdad?, va a depender, en nuestro caso, lo que nos va a interesar son estos dos, ¿no? Pavimento asfáltico, pavimento rígido, ¿no? En el ejemplo, ¿qué nos está indicando? Que va a ser en concreto, ¿no? Es decir, en hormigón, pavimento rígido, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a valer K? 44. ¿No? Si nos hubiera dicho pavimento asfáltico, el valor de K se reduce y sería 35. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos dice? Que vamos a comparar lo que ya hemos sacado, ¿no? Longitudes, desniveles, y con eso obtuvimos las pendientes, ¿no? Entonces, para tal efecto, pues ahí nos indican cómo va a ser la vía, en este caso va a ser de hormigón, y la pendiente recomendada es del 4%. Y vamos a ver para qué nos sirve esa pendiente recomendada, ¿no? Entonces, nosotros aplicamos la fórmula para cada una de las rutas, ¿no? Es decir, vamos a tener 3 respuestas, una para cada ruta, ¿no? Entonces, aplicamos la fórmula, ¿no? ¿Qué nos dice? X más K sumatoria Y. K,
ya sabemos cuánto vale, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Para yo obtener, ¿verdad?, la sumatoria de Y, ¿sí?, son la sumatoria de los desniveles. En este caso, nosotros vamos a sumar solo los desniveles que tenemos con signo positivo, ¿sí? Es decir, vamos a obviar los que salieron con signo negativo, ¿sí?, los que están en contrapendiente. Entonces, en este caso, ¿qué deberíamos sumar? Tres cantidades, ¿verdad? Esta, la de aquí, y la del último tramo, ¿verdad? Esta por ahora la vamos a obviar, ¿sí? Ya vamos a ver para qué nos sirve. Ya es lo que ellos están haciendo, ¿no? 175 más 15 y más 10. ¿Ya? Entonces, esa sumatoria de desniveles, ¿verdad?, me va a dar 200 metros. ¿Ya? X, en este caso X es la longitud total de la ruta, del tramo. ¿Ya? Es decir, ¿cuál es la longitud total de la ruta 1? 10.200. De la ruta 2, 10.800. De la ruta 3, 8.300. ¿No? Siempre la longitud total, ¿verdad?, va a ser la última abscisa, ¿verdad? 10.200, 10.800, 8.300, porque son longitudes acumuladas. ¿Ya? Entonces, en este caso, la X va a ser la longitud total de mi ruta, ¿verdad? Entonces, por eso ven 10.200, 10.800 y 8.300. ¿Sí? K ya es el valor que determinamos viendo el gráfico, ¿verdad? El cuadro, perdón, en función de qué? Del tipo de carretera que voy a tener, ¿no? 44. Y acá vamos a hacer la sumatoria, si se dan cuenta en cada ruta exactamente lo mismo, ¿verdad? Sumamos en este caso las pendientes positivas, ¿sí? Ya tenemos todos los datos, netamente reemplazamos las fórmulas, ¿no? Y nos da unas longitudes, 19.000, 17.800 y 15.340. ¿Sí? ¿Cuál creen ustedes, si ahí terminaron el ejercicio, cuál creen ustedes que debería ser la opción que vamos a elegir en función de ese método? ¿Por qué la ruta 3? Pero es que hay un puente. La ruta 2. Vale, veámoslo solo en función de longitud. Ah, ruta 3. La 3, ya en este caso, lo que habíamos visto gráficamente, lo estamos confirmando, ¿verdad? Pero ya en este caso, numéricamente, ¿no? Entonces, numéricamente, ¿qué ocurre? La ruta 3 es la menor entre las tres opciones que tenemos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esta longitud resistente, si veámoslo de una manera como que la que menor resistencia me va a ofrecer, ¿verdad?, al proyecto, ¿ya? Entonces, siempre en las comparaciones yo voy a elegir la que menor valor tiene, ¿no? Entonces, si el ejercicio terminara aquí, obviamente la ruta 3 pudiera ser la respuesta, ¿no? Pero ahí viene obviamente la opción que ocurre en la ruta 3. ¿Qué tengo en la ruta 3? Va a tener un gasto Cuenta, extra. ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Finalmente, ¿verdad? Si a mí me piden presentar dos opciones, ¿sí?, yo presentaría la ruta 2 y la ruta 3, ¿no? Y ahora, ¿de qué va a depender la elección de ambas opciones? Factor económico, ¿sí? Es decir, y obviamente ya ahí se empieza a analizar el factor económico de su construcción, cuánto costaría construir, cuánto costaría mantenerla, ¿no? Y finalmente, pues ese va a ser el factor que va a determinar cuál de las dos, ¿no? Eso no significa que porque elegí la ruta 3, ¿verdad?, la ruta 3 no vale, ¿verdad? Todas, incluso la ruta 1, todas las opciones ya son técnicamente viables, ¿ya? Pero obviamente no es solo la parte técnica, ¿no? Viene la parte económica, incluso social y ambiental, ¿sí? Entonces, a lo mejor la ruta 3, aparte de un puente, incluso un bosque protegido, ¿ya? Entonces, ahí vienen esas partes que hay que analizar, ¿no? Entonces, no es netamente solo esto, pero ya nos está dando una pauta, ¿verdad?, ya para nosotros saber cuál de las opciones elegir. Ese análisis que nosotros acabamos de hacer, ¿verdad?, es en el sentido de A hacia B, ¿verdad?, en las tres rutas, ¿ya? ¿Qué ocurre para este tema del método de Bruce? Las longitudes resistentes hay que analizar los dos sentidos. ¿Por qué? Porque la carretera, pues, por lo general, mínimo va a tener dos carriles, uno con cada sentido de circulación, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es analizar un sentido, ¿sí? Entonces, ahora vamos a analizar de B hacia A, ¿sí? Pero ese es un análisis mucho más corto, ¿ya?
básicamente este es el análisis de B hacia A. ¿Sí? Entonces, se reduce, en este caso ya vamos a tomar en cuenta las pendientes negativas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo vengo, ¿verdad? Del otro lado de la hora es pendiente. Porque si yo vengo de B hacia A, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Esta para mí va a ser negativa, negativa y negativa. ¿Cuál va a ir en ascenso? Este tramo que antes para mí era negativo, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tomar en cuenta las pendientes con signo negativo. Entonces, con signo negativo, ¿verdad? Teníamos en la primera ruta, aquí, ¿verdad? ¿Cuánto era el desnivel? Menos 50, ¿no? En este caso, para nosotros ya va a ser 50 menos, ¿sí? El otro desnivel, ¿verdad? Por el tema de las cotas, las pendientes, ¿ya? ¿Qué ocurre? Ahí tenemos una recta, ¿verdad? 0.051 menos 0.04. ¿De dónde salió ese 0.04? La pendiente recomendada. La pendiente recomendada, ¿sí? ¿Qué ocurre, verdad? Aquí que nos están diciendo que la pendiente recomendada es del 4%. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos el análisis de regreso, tomamos en cuenta esa pendiente recomendada y ¿qué realizamos? Nos fijamos, ¿verdad? Revisamos dónde aquí sobrepasa esa pendiente recomendada. ¿En qué tramo está sobrepasando en la ruta 1? Aquí. Tenemos 5.1%, nos están recomendando el 4%. ¿Ya? Entonces, en este caso, en el de regreso, nosotros hacemos esa revisión, revisamos qué pendientes están sobre la recomendada, ¿verdad? Aquí es el 5.1. Allá tenemos alguna que sobrepase el 4%. No, ¿verdad? La más cerca es el 3.3. Y en la ruta 3 tenemos alguna. Tenemos dos, ¿verdad? 4.2 y 8.5%, ¿no? Entonces tenemos dos pendientes que sobrepasan la recomendada, ¿no? Entonces únicamente lo que realizan aquí, ¿verdad? El 0.051, que es la pendiente que dio ayer en el primer análisis, menos la recomendada, ¿sí? Y ese 3.400, ¿qué vendría a ser? ¿Qué es ese 3.400? ¿Dónde está el 3.400? La distancia horizontal, ¿verdad? Entonces, como yo estoy analizando este tramo, ¿verdad? Yo quiero hallar un desnivel. ¿Qué ocurre? Tengo que multiplicar estos dos. ¿Sí? La distancia, si se dan cuenta, sigue siendo geometría. ¿Qué estoy haciendo? Ahora despejar. ¿Por qué? Porque ya no quiero hallar la pendiente, sino el desnivel. ¿Sí? En función de la pendiente recomendada. Entonces aquí, ¿verdad? Se resta 0.051 menos la recomendada por la distancia horizontal. Y ahí tengo un desnivel, ¿no? 37.4 metros. Entonces aplico la fórmula, X sigue siendo lo mismo, la distancia total de toda la ruta. K ya es un valor que conocemos, ¿verdad? Del cuadro, que es 44. Y la sumatoria de Y será el 50 más el 37.4. ¿Sí? Entonces esa va a ser la distancia, ¿verdad? Que yo estoy obteniendo vertical, ¿sí? Y con eso yo obtengo otra longitud resistente, ¿no? En este caso nos dimos cuenta que ninguna pasaba el 4%, ¿verdad? Entonces sumatoria de Y únicamente sería 10 metros, ¿no? ¿Qué sería la negativa, verdad? Que está ahí, ¿no? El tramo de E, desnivel, menos 10 metros. Y en la ruta 3, ¿qué ocurría en la ruta 3? En cambio, teníamos dos pendientes, ¿verdad? Que sobrepasaban el 4%, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumar esos dos desniveles, ¿sí? Siempre restando el desnivel que obtuvimos, la pendiente, perdón, que obtuvimos, menos la recomendada, por su distancia, 1000, ¿verdad? En el 8.5, la distancia horizontal es 1000, 8.5, y en el 4... Y el 4.2, ¿cuál es la distancia horizontal? 1300 metros. No, si se dan cuenta, es en base incluso a los datos que obtuvimos en la primera parte del ejercicio. Con eso tenemos el desnivel, ¿verdad? Que va a ser sumado a los 10 metros, ¿no? Entonces, inmediatamente reemplazamos en la fórmula y nos da unas medidas, ¿no? Y según esto de aquí, ¿cuál es la ruta de menor longitud? La 3 nuevamente, ¿no?
Entonces con eso ya nosotros ahora sí podemos decir que en cuanto a las longitudes, ¿verdad? El método de Bruce, la opción viable sería la ruta 3, ¿sí? Pero obviamente habría que considerar la construcción de un puente, ¿verdad? Desde el análisis económico, ¿no? Pero por el método, si fuera dentro del examen y el método de Bruce, ¿cuál sería la respuesta? Ruta 3. ¿Sí? Ya, pero obviamente ya más adelante habría que analizar el factor económico por la presencia de un puente en ese trazado, ¿sí? Entonces, eso en sí es básicamente el método de Bruce. Si ustedes se dieron cuenta, analizamos desniveles, longitudes, con eso obtuvimos pendientes, ¿sí? Y aquí si nos fijamos si son positivas o negativas, ¿no? Y la respuesta siempre va a ser la longitud, ¿verdad? Con la fórmula aplicada, la longitud de menor valor, ¿sí? Esa en teoría debería ser mi mejor opción, ¿no? Obviamente esto es un paso preliminar, ¿no? ¿Estamos claros con el ejercicio? Para el examen, obviamente, una única fórmula, ¿sí? Este cuadro ese cuadro ahí yo se los traigo en la hoja del examen impreso, ¿sí? Porque es lo único que van a necesitar, y la fórmula del método de Bruce, ¿sí? Porque lo demás es netamente geometría y viendo todos los datos, ¿verdad? En el ejercicio que vamos a tener, en el ejercicio va a venir este gráfico, obviamente, este cuadro con toda la información, ¿no? Les repito, no es necesario que dibujen esto. No pierdan el tiempo porque obviamente es sencillo, sí, pero si se dan cuenta son 3 análisis, ¿verdad? ¿Cuántas rutas nos va a colocar? Como 6. Ay, no. No, van a ser 3 rutas igual. ¿Sí? Ah, ya. Entonces van a ser 3 rutas, ya, pero si se dan cuenta el análisis es un poquito largo en cuanto a los cálculos. Es sencillo, sí, pero son varios pasos que nosotros debemos seguir, ¿no? Y revisen, por favor, revisen bien este primer análisis, ¿sí? Porque si ustedes tienen algún error aquí, ese error, silencio por favor, ese error se va a ir arrastrando, ¿no? Entonces, mucho cuidado con este análisis preliminar, ¿no? El primer paso que teníamos que hacer. Con esto aquí vamos a terminar, ya que es el trazado de la línea antepreliminar. Con esto nosotros vamos a obtener determinar longitud, drenaje, movimiento de tierra, características biológicas, efectos ambientales, la explotación de material y dónde los vamos a dibujar, ¿no? ¿Qué ocurre? Yo tengo inicialmente, ¿verdad? En mi ruta, este gráfico es mucho más sencillo de explicar. ¿Qué tengo inicialmente? Yo tengo una línea preliminar, ¿verdad? Esa línea preliminar yo hago ciertos ajustes, ¿verdad? Perdón, la línea antepreliminar, ya. Luego tengo la línea preliminar, ¿sí? Es decir, yo ya hice ciertos ajustes aquí y finalmente yo puedo obtener una línea de ceros, ¿sí? Es decir, con la línea de ceros yo ya voy a obtener, ¿verdad?, un trazado lo más semejante posible al trazado ya final, ¿no? Ya cuando yo ya tenga todos mis datos del levantamiento topográfico, de la presencia de cuerpos de agua, de las diferentes opciones de ruta, ¿no? Entonces, este sí, ¿verdad? Si este fuera algún terreno que tendríamos, ¿verdad? Estas serían las líneas, ¿no? Línea preliminar es como que voy dibujando de esa forma, ¿no? En la otra pues ya voy haciendo ciertos ajustes ya a la forma de la vía, y en la línea de cero pues ya trato de igualar los movimientos de tierra, ¿sí? Es decir, las excavaciones con los rellenos. Ya, eso de tráfico, ahí les queda tarea para que ustedes lean en su casa. Eso no va a entrar en el examen. A ver, los que están al último, acá adelante, por favor. Todos los que estén en las 2 últimas filas. Se acomodan aquí en el área de adelante, por favor. ¿Le va a tomar la lección? Ah, bien.